Hola, les quería hacer una cápsula sobre el estado de bienestar. El estado de bienestar, básicamente, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en clases, sería una consecuencia de la depresión del año 1929. Me ampararé en un PPT que les envié hace un tiempo atrás respecto a esos temas, la crisis del 29, el estado de bienestar, los totalitarismos. Bueno, en realidad, para ser sincero, el estado de bienestar eh, comienza para algunos con el canciller alemán Otto von Bismarck, quien en el siglo XIX, ya en el momento en que formó la Gran Alemania, los años 1870, 1880, mientras acá vivíamos nuestra guerra del Pacífico, guerra del Salitre, establece por primera vez un sistema de pensiones, de jubilaciones, donde obliga a trabajadores y a empresarios a contribuir para crear un fondo para la vejez. Y eso ya es un primer síntoma de un estado de bienestar, que básicamente se traduce, ¿no es cierto?, en esa frase que les dije, eh, desde el Estado, ¿no es cierto?, se preocupa de la persona desde la cuna hasta la tumba. Entonces, ¿qué implica el estado de bienestar? El estado de bienestar es una economía mixta. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado interviene, pero mantiene empresas privadas. El capitalismo no se pierde, tampoco es comunismo, por eso es mixto. ¿Ya? Entonces, en Estados Unidos, cuando asume presidente FDR, Franklin Delano Roosevelt, en la década del 30, para paliar los efectos del desempleo y la crisis económica que vivía Estados Unidos y que el capitalismo no era capaz de rescatarlo de esa intríngulis, crea una serie de obras públicas financiadas por plata del Estado, establece un sistema de deuda pública, tuvo que endeudarse ya para poder dar empleo y poder nuevamente crear una demanda, la gente comprara, aparecieran otra vez las industrias, el comercio, se reactivara la economía. Entonces, y además, ¿no es cierto? Como dije antes con respecto a Bismarck, se crean una serie de seguros, ya de desempleo, todo lo que hoy día vivimos, por ejemplo, no, los bonos todavía no aparecían. Pero se genera ese compromiso del Estado de participar en la vida de sus habitantes, ¿ya? Pero sin llegar a ser un sistema estatista. Ahora, algunos señalan que el estado de bienestar se basa básicamente, ¿no es cierto?, en Keynes, en su idea de economía mixta, o sea, una tercera vía frente al capitalismo que estaba en crisis y que parecía no solucionar los problemas de sus crisis cíclicas, y el comunismo, ¿no es cierto?, con su estatismo al 100%. La tercera vía parecía ser esta economía que mezclaba elementos de ambos sistemas. Ahora, el keynesianismo, ¿no es cierto?, se ha prolongado a través del tiempo, el estado de bienestar, inclusive hoy día ustedes lo pueden ver en Argentina y cómo los chilenos van a comprar mercaderías que están subvencionadas, porque una de las cosas que se hacen, por ejemplo, en el estado de bienestar es subvencionar mercaderías, subvencionar productos básicos, y eso ocurre en Argentina, ocurre en Noruega, ocurre en distintas partes. Ahora, para mantener, solventar, bueno, ¿y cómo el Estado puede solventar todo eso? Tiene que tener impuestos elevados sobre todo a la renta, cosa que acá, por ejemplo, nos gusta mucho. ¿Ya? Entonces, la economía de bienestar, en su momento, como ya dije, Estados Unidos, el presidente Roosevelt la utiliza para reactivar el país, cosa que luego la Segunda Guerra Mundial ayudó mucho más a la economía de Estados Unidos para reactivarse, al fabricar enormes cantidades de armamento y reactivación industrial completa, ¿ya? Pero aparte de eso, una vez que concluye la Segunda Guerra Mundial, los estados de bienestar se reprodujeron en varios países de Europa Occidental que no quedaron bajo el dominio de la Unión Soviética. Entonces ahí es que aparecen los conocidos países escandinavos, nórdicos, que adoptan el estado de bienestar y que hasta los días de hoy son un ejemplo de salud, educación gratuita, pensiones, ¿no es cierto?,
bastante elevada en relación a la chilena, ¿ya? Con fondos que son estatales, ¿ya? Y que, bueno, esos fondos de pensiones estatales, por ejemplo, en noruego, invierte en acciones en distintas empresas del mundo. Los fondos de pensiones de Noruega tienen acciones en Google, ya tiene acciones en Alphabet, tiene acciones en Microsoft, en todas partes. Entonces, de esa manera se puede financiar el sistema. Ahora, usted me dice, en este sistema, por ejemplo, en Argentina, ¿por qué